Ok, buenas noches con todos. Vamos a empezar con la sesión 2 del taller que venimos brindando por parte de Estructuras San Marcos, en el cual vamos a abordar el tema de cómo exportar datos desde AutoCAD a SAP 2000 y justamente nos ayudará para determinar el comportamiento de nuestra estructura cuando está sometido a una determinada carga que vamos a asignar, pues, ¿no? Bueno, en la sesión uno vimos lo que viene a ser la elección para quedarnos con una armadura que vamos a utilizar para diseñar nuestros puentes. Y esa sesión la llamamos el análisis geométrico de las armaduras, ¿no? En ella explicamos algunos de los modelos más comunes, como son los modelos tracesos de cerchas, que vienen a ser la creación de los triángulos que permiten la estabilidad lateral de las armaduras. Eh, y luego vimos cómo se fue integrando los modelos tipo arco, ¿no? Y que a partir de ello también se fue generando la fusión de ambos, no combinar el modelo arco con el modelo tras. Y ahí es donde uno de ellos, pues yo recomendé para su diseño, que es el modelo de Parker Tracer, ¿no? Que es justamente el que vamos a tratar el día de hoy. Ok, para empezar en la sesión 2 eh, luego de identificar su armadura que ustedes quieren formar para su puente, tienen que identificar los tamaños máximos y mínimos. Y estos se van a apoyar en base a una norma o en base a una rúbrica que tenga pues las bases en las cuales ustedes se van a limitar, ¿no? A seguir, que bueno, viene a ser parte de un concurso o quizás si lo aplicamos a otro contexto a un contrato, pues, ¿no? Entonces, bajo esas bases ustedes van a tener un rango de medidas. Por ejemplo, para el de los puentes, si no me equivoco, estaba entre 75 a 80. Nosotros en nuestro caso diseñamos en 76. Y eso de diseñar 76 lo hicimos porque al luego hacer la combinación con el espagueti, había como que un rango de posibilidad de que el tamaño de la base aumente. Entonces tenías 4 centímetros de más que podías aumentar o 1 centímetro que era lo que podías bajar, ¿no? Más de 1 centímetro ya era error. Pero era mucho más probable que aumentemos. Entonces en 76 estaba nuestro rango. Luego definimos la altura, que si no me equivoco, la altura no tenía restricción, únicamente ya iba a manera de diseño porque hay puentes en ese concurso en el cual estaban casi del doble de tamaño de nosotros, pero lógicamente que eso también influye bastante en el peso, ¿no? Entonces, nuestro modelo que escogimos en esta oportunidad fue 76 por alto de 80, por alto de 20. Ya, una vez tú definido ello, vas a empezar a construir tu armadura. Pero para ello tienes que tener un modelo ideal, que es el modelo que se presenta el Boeing Trim Truss, y el diseño base elegido, que es el Parker Truss, ¿no? Que quizás es el que más se asemeja al que hemos utilizado, por el tema de que no era muy poco probable que hagamos un puente tipo arco que cumpla la ecuación de un arco, ¿no? Entonces, como teníamos que hacer bastantes cortes, obviamente teníamos que generar puntos en el cual cambiábamos de pendiente. Y ese es ese diseño el cual hemos elegido, el que se parece más al parque atrás. Ok, entonces vamos con los puntos de cómo empezar a importar la data, ¿no? Primero, lo que tienes que hacer tú es trazar tus bases, las que te digo son bajo la cual tú vas a empezar a construir tu puente. Limitas tu base en un rango de entre 75 y 80, por ejemplo. Para este caso 76 hemos elegido. Y una altura, que esa altura la hemos diseñado para 20, ¿no? Entonces, en base a ello, tú tienes que identificar cuántos tramos de cambio de pendiente vas a tener. En nuestro caso fue como hemos considerado simetría, que obviamente es algo que tiene que considerarse en la estructuración del puente. Entonces, considerar simetría significa que si hay 5 espacios para la izquierda y 5 espacios para la derecha. Ya pues,
Bajo eso hemos trabajado y hemos creado cuánto espacio va a haber para nuestro puente, ¿no? Si son de 76 y tenemos 5 y 5 espacios, van a ser una división de 10 espacios, de 7,6. Y a partir de ello, trazas verticales de la misma altura de 20 y que luego vas uniendo, asignando una pendiente inicial, ¿no? Justamente es el punto 2 en la pendiente de partida. Esa pendiente la asignamos, si no me equivoco, de 53. Y eso para que no ocurra mucha elevación de pendiente o cambio de pendiente al momento de llegar a lo que viene a ser la zona recta, ¿no? Que toma de altura 20, pues, ¿no? Entonces ya pues con ello hemos designado cómo hemos creado nuestra armadura. Y luego va formando los triángulos siguiendo el lineamiento de los modelos de Parker Truss, ¿no? Ya. Una vez realizado ya tu modelo, ¿no? De tu armadura, ahora tienes que asignar las capas. Puedes asignar capas por separado, pero obviamente para exportarla tienen que todas estar en una sola capa para que justamente al momento de ya abrirlo en el SAP 2000 te dice qué tipo frame quieres abrir, o sea, qué tipo línea quiere abrir y eh, te va, eh, te va a dar a escoger, pues, ¿no? Y tú vas a tener que abrir el cual todas las capas fueron asignadas a tu armadura. En este caso yo lo llamé importar. Entonces toda la armadura fue asignada a la capa importar. Ahora, guardas el archivo y lo guardas en un formato de XF. ¿Ok? Con el formato de XF ya puedes exportarlo o puedes importar el SAP 2000 para que pueda correr, pues, ¿no? Y justamente abres el SAP 2000 en un formato de los predeterminados, en el formato en blanco, y defines las unidades de trabajo antes de ello, ¿no? Lo ideal es que lo definas como kilogramos por centímetro, ¿no? Kilogramos por centímetro, pero si no me equivoco, en este ejemplo que les estoy mostrando, yo había cometido ese error de no fijarme que era kilogramos por metro. Entonces, sí tenga bastante en cuenta eso, de que su estructura tiene que estar en función a lo que ustedes van a construir por ejemplo, para el concurso de puentes, ¿no? Estamos hablando de 76 centímetros, no metros, porque si convertimos a metros, obviamente los esfuerzos van a multiplicarse por un determinado factor, pues, ¿no? Que lo va a elevar bastante. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en consideración. Luego de definir las unidades y abrir el SAP y el formato en blanco, ustedes se van a la fila para que importen el formato desde AutoCAD en el formato de XF. Una vez que importan el dato, les va a pedir, esto sí no se muestra, pero como voy a abrir el programa y van a poder verlo, se va a mostrar eh, un casillero que te dice desde qué origen partir. Y eso es justamente lo que tienes que tener en consideración al momento de dibujar tu armadura en el AutoCAD. La esquina izquierda inferior o la esquina de donde parte tu armadura tiene que estar en el origen. Porque al momento de tú importarlo, el SAP te va a decir desde qué punto de partida es donde quieres que empiece tu armadura. Y ahí tú tienes que asignarlo en el plano XY, que es perpendicular al eje Y, no, en el plano XZ, perpendicular al eje Y justamente tú seleccionas el eje y dices en el punto cero, o sea, en el origen. Y ya pues ahí es donde va a decir que tu armadura va a empezar en el 00 en la parte extrema izquierda inferior. Yep. Y ya tu armadura está importada, te va a surgir la figura. Únicamente lo que tienes que hacer en ese momento es como darle un check en el frame en el cual tú asignaste tus capas, ¿no? En este caso, la capa importar que yo hice. Y ya pues ahí aparece tu armadura. Luego, aquí lo importé en 2D, pero si tú haces tu dibujo en AutoCAD en 3D, puedes importarlo en 3D. ¿Ok? Y lo mismo, hacer las comprobaciones respectivas, que justamente es eso. Luego de asignar las restricciones, pues como ven aquí, ninguna de las armaduras que se muestran es el formato 3D y el formato del plano XZ.
Ninguna está asignándose restricciones o apoyos. Tienes que asignar tú los apoyos y a partir de ello puedes asignar la carga, ¿no? Que es una carga distribuida. ¿Ok? Entonces ya pues asignas y con ello te vas a hacer la comprobación de las reacciones. Ya. Pero vamos a seguir ahora por ahora con el ejemplo del modelo 2D, ¿ya? Antes de ello tú tienes que... Los labels se conoce como los nombres con el cual están configurados los elementos de la armadura, ¿no? En este caso yo, cuando importé, aparecían nombres desde el 130 hasta el 150 o 60, si no me equivoco, y con un C adelante, pero era por el estilo de capa que fue traído desde AutoCAD, ¿no? Entonces ahí tú haces una configuración, seleccionas toda la armadura, le das a Edit y en Edit te va a decir Edit Labels y ahí pues donde tú puedes asignar los nombres de cada label, en este caso corresponde al nombre de la armadura, ¿no? Ok, luego haces un análisis estático. Lo que sí hay que tener en consideración que yo en particular hice el análisis estático. Quizás se podría hacer el análisis dinámico también, pero creería yo que el análisis estático es más que suficiente para este modelo, ¿no? Entonces los corres únicamente que tenga libertad de movimiento y libertad de análisis de fuerzas en el plano XZ. Entonces se va a mover o bien para arriba, abajo, o bien a los lados, pues no. No se va a tener movimiento para el lado del eje Y. Entonces, antes de correr el archivo, seleccionas toda la armadura y haces por último un en frame, es decir, en las líneas que tú estás creando del modelo capa, vas a hacer una selección en los outputs. Los output stations son es una configuración que te ayuda a analizar puntos del, del label que tú has asignado. Y justamente como tú estás idealizando la armadura, obviamente son dos puntos extremos que tú quieres conocer, que son justamente los puntos de articulación, ¿no? Entonces tú defines dos puntos mínimos y pones una separación demasiado máxima que solamente considere los puntos extremos, pues no, ya que esto te va a ayudar a que tu armadura solo trabaje a tracción o compresión, pues, ¿no? Ya. Entonces, luego corres la armadura y es justamente lo que se muestra en la parte izquierda inferior, pues, ¿no? Los resultados. Lógicamente aquí se muestra bastante alto lo que viene a ser las compresiones que sufren del arco superior, pero esto, como les digo, surge a manera que yo asigné metros, pues. ¿Ok? Y también, como se ve y como la explicación que yo hice, en los casi pasando el tercio central de lo que viene a ser la armadura, es donde tenemos mayor concentración de esfuerzo, pues. Y como les comenté en la sesión anterior, si tu modelo falla por aquí es porque está bien diseñado y que ha fallado solamente por sobrecarga, no por diseño. Entonces se diría que está bien, pues, ¿no? Hasta que empieces a identificar quizás algún error más adelante. Luego de correr tu armadura, vas a hacer la visualización de los datos, ¿ya? Y a eso te vas al display options, y en el display option hay una opción de abrir tabla, pues, ¿no? Y en las tablas te vas a abrir los resultados de análisis que tienes con esa asignación de fuerza que le diste, ¿no? Una distribuida. Y ahí selecciona estas dos tablas que son las importantes, la tabla de fuerzas y la tabla de los puntos, ¿no? O los elementos que están traccionando y comprimiendo. Y te va a dar una tabla de este tipo, solamente que con más parámetros. Es decir, te va a dar cortante, momento. Lógicamente que anterior a este tienes que haberle idealizado como armadura y quitándole los momentos también, ¿no? Así como tu armadura, lógicamente sabemos que solamente tiene tracción y compresión y también tienes que idealizarlo de ese tipo, ¿no? ¿Cómo lo idealizo? Asignándole modelo tipo rótula, ¿no? ¿Ya?
y luego únicamente borras todas las secciones y lógicamente se puede presentar cortante por esto, ¿ya? Como yo aquí he creado un elemento, un solo elemento, desde este punto hasta este punto, es decir, que la base es solo un tramo, lo que hubiese hecho que reduzca la cortante o quizás hasta anularla es que yo haya generado puntos de articulación, es decir, que desde este punto cero hasta el punto 7.6 tenga un tramo, luego desde este punto hasta el 15.2 tenga un segundo tramo. Entonces, pues obviamente ahí vas a estar reduciendo cortantes también. Yep. Entonces ya pues simplemente te quedas con estos valores de acá, que vienen a ser las asignaciones de fuerzas y las longitudes de tus elementos. Como les dije, aquí el error está en que está en metros, pues, ¿no? Listo. Luego esos datos, ustedes van a copiar lo que viene a ser la asignación de fuerzas y la asignación de tramos y los van a concentrar en esta parte de acá. Pero esta, esa es una tabla que pues le podemos facilitar, ¿no? Siempre y cuando ya pues estén necesitándolo para participar en un concurso, por ejemplo. Porque está programado y no es difícil de programarlo. Simplemente tienes que hacer anterior a esto tu determinación de densidades también, que es un ensayo ya presencial, pues, ¿no? Que es rápido también. ¿Ya? Y ya pues ahí con esto te ayuda a determinar cuántos elementos barras de fideos vas a necesitar. Por ejemplo, si para una carga de 41.2 estas consideraciones del tipo de fideo, vamos a necesitar en esa barra una sección de 30 fideitos, por ejemplo. Ya pues esto es un programable. Lo mismo para acá, si no me equivoco, ese es el programable de densidades. Y pues aquí asumes un factor de seguridad, que un factor de seguridad te dice, por ejemplo, si tu estructura te dice diseñame para 90, tú lógicamente no vas a diseñar para 90, pues, porque vas a dejarlo como que expuesto a que falle, pues, pero estás haciendo al límite. Lo ideal sería que lo diseñes para un factor de seguridad de 2, es decir, para que resista prácticamente el doble, pues. Y ya, pues con esos datos ya puedes empezar a crear donde tu puente, que es justamente lo que hicimos, pues, ¿no? Aquí, como les dije, estábamos creando los tramos y luego teníamos que cortar, pues, ¿no? Según las dimensiones que requería. Aquí como estrategia le pusimos estos números grandes que se ven acá encima del puente, son la cantidad de fideos que requiere. Y plotear el plano te ayuda a que tenga simetría y que tu elemento vaya bien, como que tenga un orden en el cual tú lo estás creando. Yep. Entonces, básicamente es eso, este es el resultado. Y ahí lo sometimos a la carga, ¿no? Esta es la plancha metálica que simula la carga distribuida y estos son los puntos en los cuales concentra la carga, pues no solamente que esta tabla le termina distribuyendo. Ok, bueno, eso ha sido todo por la presentación de hoy. Ahora voy a abrir el SAP 2000 para mostrarle bien cómo es que se hace la importación de datos. Ya, ya, muchachos, miren, vamos a continuar. Aquí tengo el- la armadura que les estuve mencionando, cómo es que la estuve creando. En un ratito me parece que no se logra ver en la presentación. Ya, bueno, me parece que no se logra ver. Quería explicarle cómo es que se tenían que tener el orden pues al momento de dibujar. O yo estoy viendo en la grabación que pues no se logra ver. Mm, bueno, ante cualquier duda me pueden escribir o quizás ir comentando de cómo han hecho y si tienen alguna duda en cuanto a la creación de esto. Únicamente pues lo interesante acá es la asignación de capas y pues cómo hacer los cambios de pendiente, ¿no? Pero como les digo, si tienen dudas me pueden escribir, ¿ok? Ya, y ponen guardar como.
y lo guardan en el formato que les dije, ¿no? De XF. Ok, ahora vamos al SAP 2000. Ya, miren, aquí una vez que abren el SAP 2000 le aparece esta ventana y en esta ventana asignan las propiedades, ¿no? Kilogramos por centímetro, que es este aquí, y el modelo en el estilo blanco, ¿no? Es decir, que no tenga ninguna de las grillas, ningún modelo predeterminado. Eso también ya lo comenté en una sesión de introducción a la interfaz del software SAP 2000. Pueden revisarlo. Y ya veamos. Ahora se van a importar datos. Importan el AutoCAD en formato de XF y ahí pues les aparece el archivo que ustedes guardaron, ¿no? Y como les dije, aquí les aparece una ventanita, ¿no? Ahora la voy a mostrar. Ya, este es lo que le va a aparecer, como les digo, aquí tienen que ustedes en el importe de la información tienen que poner que tenga la dirección, es decir, su dibujo esté perpendicular al plano, al eje Y, es decir, en el XZ, y que mantenga las unidades. Y bueno, le dan OK y aquí en los frames activan la capa que ustedes asignaron, ¿no? Importar dos. Y pues por el momento eso es todo. Luego vamos a hacer la configuración para asignar cargas, ¿no? Son lo mismo, esto es en la presentación en 3D y aquí, antes de esto, vamos a hacer la asignación de las restricciones, pues, ¿no? Asignan las restricciones que eso también lo conversamos en la introducción a la interfaz que hice. Le dan OK. Lógicamente que me parece que no se llegó a ver qué estaba configurando, pero como les digo, asignan los puntos y le dan en asignar restricción. ¿Ok? Asigna la restricción y aquí el detalle está en esto, ¿no? Se van a los a ver cómo está trabajando en cuanto a lo que viene a ser los labels, ¿no? ¿Qué nombre están teniendo su importado, ¿no? Como les estuve indicando, lo tiene de este tipo, ¿ok? De este tipo. Entonces, aquí tienen distintos nombres que fueron asignados a todos los elementos, los 29 elementos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es cambiarle nombre por nombre, pero tener como que una lógica que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, las bases que empiecen uno, el arco que empiece de secuencia en secuencia del 2 del 2 al 16 por ejemplo, y lo demás que sean los números que le continúan. Esto porque al momento de que ustedes armen y ploteen su plano, también van a tener como que más orden al momento de construir su armadura, pues, ¿no? Manualmente. ¿Ya? Digamos que yo lo dejo así, ¿ok? Digamos que yo lo dejo así y a ver, un ratito voy a configurar la pantalla, ¿ok? Ya. Entonces, aquí van ustedes a asignar la carga, ¿no? Asignan la carga que se van acá. De primero le definen un load patterns, ya, un load patterns, que aquí le asignan una carga de estilo viva, una carga, bueno, puede ser una carga viva, puede ser del tipo otra. Lógicamente lo que aquí estamos
quitándole es el del peso, pues, ¿no? Pues no estamos tratando de que este sea demasiado mínimo, la cual yo, pues, quizás podría considerarla, ¿no? Entonces, la cargan únicamente y le dan OK. Ya. Y una vez con eso, se van acá, selecciona el ARM, la base, y pues le terminan asignando la carga, ¿no? Asignan una carga distribuida de estilo viva, gravedad. Es decir, gravedad significa que caiga que caiga en el sentido, en el sentido común de la gravedad, ¿no? O sea, hacia el eje hacia abajo. Si es el plano XZ, es decir, que estamos en Z hacia arriba, pues, ¿no? Entonces, que caiga en menos Z es caída de gravedad. Ya, entonces ahí le ponen 100 kilogramos por centímetro. 100 porque lo ideal es que de ese 100, como estamos hablando de 76 centímetros, si lo multiplicas a los 100, no, si lo multiplicas a 1 por los 76 centímetros, ya tienes 76 kilos que está cargando tu armadura, ¿no? Entonces tienes que asignar aquí 1. Y ya, ok, vamos acá vamos a darle y ahí carga. Ya, aquí está la carga, se muestra de 1. Ok, aquí luego se van a asignar los materiales, todo eso, definen los materiales, la sección, ¿no? Por ejemplo, aquí asignan, no sé, que el diámetro yo estoy suponiendo que de todos los elementos sea 5 centímetros, por ejemplo. Le pongo, no sé, línea 2, le pongo nombre. Defino también la propiedad del material, ya, defino la propiedad del material. Pongo otro, ustedes se van a la norma y empiezan a proponer las propiedades de ese material, por ejemplo, de estilo espagueti. Y ya pues, el módulo de elasticidad lo pueden sacar por ensayos. Y el coeficiente de Poisson hacen la suposición de la norma, me parece que da una fórmula y te dice para que calcules tu Poisson en relación al módulo de cizalla y módulo de elasticidad. ¿Ok? Ok, listo. Cargan todos los elementos y por último se van a asignar al frame las propiedades que ustedes acaban de cargar, pues, ¿no? Entonces todos se van a llamar línea 2 o están cargadas con las propiedades de la línea 2. El nombre es el label que yo le voy a asignar. Y bueno, por ahora sería todo. Antes, lo que sí tenemos que hacer es ir a Set Analysis Option. Pero antes de esto vamos acá a asignar el frame y vamos a los Output Stations. En los Output Stations lo que ustedes tienen que hacer es, como les dije, configurar que su estructura trabaje únicamente en los puntos extremos y para eso voy a asignar una distancia de lo más largo posible, es decir, que sea únicamente la distancia tome los puntos extremos. Bueno, le dan a OK, listo, ya tomo estos valores y última vez se van al análisis y le dan a Set Analysis Option. Y ahí les aparece qué es lo que tienen que correr y qué no, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si se logra ver. Me parece que sí. Ahí, me parece que sí se logra ver. Ya, dale. Aquí tienen que configurar y ponen únicamente que idealice que es un modelo 2D XZ y le dan a OK. Luego corren el modelo, pero antes le va a decir, le va a aparecer, si no me equivoco, esto de acá y les va a decir qué es lo que tiene que correr el kernel. Usted obviamente le desprecian el peso de la armadura, que le ponen que no corra y que únicamente corra la carga, esta carga, porque me parece que incluso hasta no, déjame ver, verificar. Sí, la carga vive está asignada, ¿no? Ya,
Aquí vamos a, como les dije, correr, ¿no? Pues sí. Le dan un nombre a lo que ustedes quieren guardar para esta estructura antes de que empiece a correr. Mm, algo me ha faltado, que es la asignación. Aquí se van. Se van a la asignación de los frames. No se logra ver. En la asignación de los frames, le idealizan que en los extremos no tenga momento, es decir, que trabaje únicamente a tracción y compresión. Lo aplican y le dan OK. Ya, le dan OK. Y ahora sí trabajan con su. Ya, ya trabajan con su armadura. Y a esta armadura ya pues le asignan la carga que ustedes, eh, quieran, que es la carga viva uno. Ya la asigné y me voy ahora a ejecutarlo. Solo que no me aparece aquí, a no ser que lo esté corriendo como esta carga. Me parece que sí. Yes, sí. Sospechaba que lo estaba haciendo así. Ya, esto voy a cerrarlo únicamente. A ver. Mm, ya, ya. Y eso es lo que tienen que ustedes analizar. Ahora, lo que sigue es importar tablas, ¿no? Como les dije, la importación de tablas viene aquí. Se van a display, ahora se van a show tables, ¿ya? En display, show tables, es decir, que van a ustedes ver las tablas que se han generado. Y ya. Ahora, esas tablas son estas aquí, ¿ya? Son estas tablas. Esas tablas me importan únicamente lo que vienen a ser los análisis, ¿no? Y en los análisis se van a los elementos. Ya acá me importa elementos. Hasta diría yo que esto, los frame outputs, que vienen a ser únicamente los elementos fuerzas y los elementos, eh, con sus dimensiones, ¿no? Le dan OK y ya pues aquí se visualiza la tabla respectiva. Esta tabla tiene sus nombres, tiene su elemento, tiene su tipo de análisis que aquí estuvo mal configurado. Es decir, ustedes se dan un poquito más de tiempo, le meten a lo que viene a ser asignación de carga, le asignan o borran lo que es asignado como carga viva y le ponen carga, como no diré como carga muerta, y le asignan carga viva, ¿no? Y este es el análisis que estamos en un análisis lineal estático, ¿no? Entonces, esta es la carga que ustedes, que nos sirve, que viene a ser los P. Esta es la cortante que, como les dije aquí, varios han idealizado y se hubiesen idealizado mucho más si hubiésemos tomado más puntos de colación, pues, ¿no? Luego, bueno, estos son los que nos elementos, ¿no? Tanto el nombre, el elemento, su longitud y la carga, ¿no? Esto, ¿cómo le importan? Aquí en exportar, aquí en la fila le aparece exportar tabla y te dicen to Excel. Importas en Excel la data y le va a cargar un archivo Excel, ¿no? Ok, ya. Mira, yo ya cargué. Voy a cerrar todo el SAP.
Ya, ahí ya cargué el Excel, que es este de acá. Un ratito voy a ver, ok. Mm, pues, ya se ve. Ok. Miren, aquí les aparece todo este archivo. De este archivo, ¿qué me sirve de este archivo? Como les dije, únicamente me sirve el P y el station, ¿no? El tipo de carga no me sirve. El análisis tampoco me sirve porque ya sé cuál es. Cortante, cortante, torsión y todo eso tampoco me sirve. Entonces los borro. Listo, los borro. Ya los borraste. Entonces, una vez que lo hayas terminado de borrar, no sé por qué no me deja, creo que, no sé por qué no me deja borrar. Vamos a ver. Ya, una vez que lo terminan de borrar, ahora se van a analizar estos elementos, ¿no? Para eso lo que pueden hacer es agarran, agarran acá, seleccionan y le dan a filtrar información, ¿no? Entonces aquí le ponen en filtro y aquí lo que va a hacer es, si no me equivoco, agarran, seleccionan los ceros. Entonces, todos estos ceros los borran. Ya, ahora se van a seleccionar todos y únicamente dejan los vacíos. Ya, ahora se van a todos estos elementos y se quedan únicamente con el último de acá. Este es el que les va a servir. Los demás lo borran. De estos acá, todos sirven. Aquí solamente se está repitiendo. De lo que se repiten, borran y se quedan solamente con el último. Ya, acá también igual. 1, 2, B, el D también se repite. Debe ser algún elemento que estés tomando que tiene dos puntos de llegada, ¿no? Lo mismo, bueno, estos, están todos, creo. Si hay alguno que se repite, lo terminan eliminando. Ok, ya. Entonces, los que son negativos significa que son carga comprimida y positivos traccionados, pues, ¿no? Estos son los que tienen que ustedes llevar a su Excel para generar lo que viene a ser cómo dimensionar su sección, pues, ¿no? Y listo. Bueno, esa ha sido toda la explicación que tenía, bueno, para la sesión que debió darse en vía Meet, pero hubo un par de complicaciones que, pues bueno, hicieron que lo llegue a grabar. Espero que se haya entendido y bueno, cualquier duda igual me escribe. En la sesión 3 vamos a ver cómo importar mejor estas tablas al Excel y luego cómo hacer el criterio de dimensionamiento de esos elementos, ¿no? En este caso llevándolo ya para el concurso de puentes de espagueti, ¿no? Muchas gracias.